¿Cuál es la naturaleza de estos dos peligros que amenazan la verdadera santidad? Bueno, por razones que vamos a ver en un momento, debemos comenzar por el legalismo para luego ver cómo el corazón legalista produce el antinomismo. Ahora, antes de pasar a definir lo que es el legalismo, permítanme tomar unos minutos para ver o para hacer algunas aclaraciones sumamente importantes, no sea que por tirar el agua sucia de la bañera tiremos con ella al niño. ¿Qué no es el legalismo? Bueno, en primer lugar, preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo, y por eso estamos en esta conferencia. Preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. La Biblia enseña claramente que Dios a todo el que justifica también lo santifica. Y también nos enseña que nosotros tenemos una responsabilidad personal en el proceso de santificación que comienza en la conversión. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién es el que tiene que limpiarse de toda contaminación de alma y de espíritu? ¿Quién es el que debe perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Somos tú y yo. Y Pablo dice en Romanos capítulo 7: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos tú y yo que por el espíritu, en dependencia del espíritu, tenemos que hacer morir las obras de la carne. En segundo lugar, tomar en serio la ley moral de Dios como norma de vida para el cristiano tampoco es en sí mismo legalismo. Tomar en serio la ley moral de Dios como norma de vida para el cristiano en sí mismo, eso no es legalismo. Aunque la ley moral ya no nos condena porque Cristo pagó por nuestros pecados, mis hermanos, esa ley sigue siendo la norma moral por medio de la cual debemos guiarnos, por medio de la cual distinguimos el bien del mal. Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 12 que a la verdad la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y más adelante en el versículo 22 Pablo dice: yo en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y en Romanos capítulo 13 versículo 8 Pablo dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y luego en el versículo 10 el cumplimiento de la ley es el amor. Mis hermanos, la ley son los ojos del amor. En tercer lugar, restringir mi propia libertad por amor a Dios, por el cuidado de mi alma y por amor a mis hermanos para no serles de tropiezo tampoco es legalismo. Hay ciertas cosas que pueden ser legítimas para cualquiera, pero no lo son para mí. Dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De manera que hay cristianos que por amor a su alma, por el cuidado que tienen con su propia santidad, van a tener que restringirse de ciertas cosas que son perfectamente legítimas para otros. Y mis hermanos, eso no es legalismo. ¿Qué es entonces el legalismo? Bueno, una definición muy común es que consiste en tratar de ganarse la salvación haciendo buenas obras. Es la forma más sencilla de definir el legalismo. El problema es que esa definición es demasiado estrecha. El legalismo es mucho más sutil que eso. Ciertamente todo aquel que está tratando de ganarse la salvación por sus buenas obras es un legalista. Pero el legalismo es un problema más sutil y precisamente por eso es mucho más letal. Volvamos una vez más al pasaje de Génesis 3 que leímos al principio, porque allí nació el legalismo.
El legalismo nació en el mismo momento en que el pecado entró en el mundo. Noten la tentación de la serpiente en el versículo 1, que era lo que él estaba tratando de hacer en la mente y en el corazón de Eva, porque eso fue lo que produjo finalmente el legalismo. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Wow. Esto no solo fue un ataque directo hacia la palabra de Dios. Mis hermanos, primordialmente esto fue un ataque al carácter bondadoso de Dios. Dios los ha colocado en el paraíso lleno de árboles codiciables, de frutas sabrosas, y ha colocado un cerco alrededor de cada árbol para que ustedes no lo puedan tocar. Eso no solo es absurdo, eso es una mezquindad de parte de Dios. Satanás estaba presentando a Dios como un ser mezquino. Y por supuesto, mis hermanos, esta era una mentira perversamente mentirosa. Porque el mandato original que Dios le había dado a Adán antes de crear a Eva era extravagantemente abundante. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 16. Y ordenó, noten esa palabrita importante, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Notaron, Dios le ordenó, Dios le mandó a Adán y a Eva que comieran de todos los árboles del huerto, excepto de uno, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás quería que Eva centrara su atención en ese único árbol prohibido, de tal manera que todos los demás desaparecieran de su vista. Era como poner el árbol delante de sus ojos para que ella no pudiera ver el bosque. Y cuando Eva dejó de ver el bosque, también perdió de vista la bondad de Dios y la intención detrás del mandamiento. Es interesante notar que Dios no le dio ninguna explicación a Adán de por qué no debían comer de ese árbol. No era porque su fruto fuera venenoso, no era porque el árbol era feo. Ellos no sabían en ese momento qué mal podía haber en comer de ese fruto. De manera, mis hermanos, que este mandamiento era un llamado a obedecer a Dios como un acto de amor y de obediencia. Un acto de amor. Ellos debían confiar en Dios simplemente por quien Él es en sí mismo. Si Adán y Eva obedecían a Dios, ellos iban a fortalecer, ellos iban a acrecentar esa relación de amor y confianza que Dios quería tener con ellos. Pero el diablo logró desconectar el mandamiento de la bondad de Dios. Hermanos, si van a olvidar algo de lo que yo voy a predicar esta noche, no olviden esto. Lo que el diablo estaba tratando de hacer era hacer una desconexión en la mente, en la psiquis de Eva, entre el carácter bondadoso, bueno, amoroso de Dios y el mandamiento de Dios. Y fue esa idea distorsionada de la bondad de Dios y de la ley de Dios lo que produjo el legalismo.
Si Dios es un ser tan restrictivo, si Él no es tan abundante en su bendición y en su provisión, entonces consecuentemente nosotros tenemos que lograr su favor ganándolo. Vamos a tener que ganarnos el favor de Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, no porque lo amamos y confiamos en su amor, sino porque es una manera de obtener su favor. Mis hermanos, esa es la esencia del legalismo. Y déjame decirte algo: si tú quieres ver a un legalista, mírate al espejo. Porque el legalismo, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, es algo que está impregnado en nuestro ADN espiritual. Eso está en tu torrente sanguíneo. Nosotros somos todos legalistas en recuperación. Llevamos dentro un católico romano, todos nosotros, y tenemos que pelear con eso todo el tiempo. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que venir a la iglesia, tengo que ofrendar generosamente para que entonces Dios me acepte y me bendiga. Eso es legalismo. ¿Alguna vez has pensado, te has levantado por la mañana a las 5 de la mañana? Tuviste tu lectura de la Biblia, 2 horas leyendo la Biblia, media hora orando. Wow. ¿Alguna vez te has pensado, hoy Dios tiene que bendecirme? Ese es el legalista que está en ti. Esa es la esencia del legalismo. Mis hermanos, el evangelio nos mueve a obedecer a Dios por el hecho de haber sido aceptado en Cristo únicamente por gracia y únicamente por medio de la fe. Eso es lo que me dice el evangelio. Pero el legalismo me lleva a querer obedecer para ser aceptado. ¿Ven? El legalismo pone el caballo detrás de la carreta. Pero ahora escuchen, es esa misma visión distorsionada de Dios y de sus mandamientos que produce el legalismo, lo mismo que produce el antinomismo, que es el monstruo que está en el otro lado del canal. La palabra antinomismo son 2 palabras griegas: anti en contra de, nomos ley, en contra de la ley. Básicamente el antinomismo asume que nosotros podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer su palabra y despreciando su ley moral. Ahora, ¿por qué el antinomiano quiere desechar la ley de Dios? Porque él también es incapaz de ver la bondad de Dios en la ley. Él no ve bondad en la ley de Dios. Ahora, por supuesto, mis hermanos, muchos antinomianos no se ven a sí mismos como antinomianos. Y es posible que haya muchos aquí o algunos aquí que son antinomianos y no lo sabían. Porque esto es más una actitud del corazón que una creencia teológica formal. Es el pensamiento de: no hay problema, Dios me acepta tal como soy. Su amor es incondicional. Su gracia es tan abundante que yo puedo darme el lujo de ser yo mismo. ¿No suena mal? Alguien dijo una vez que decir una media verdad como si fuera toda la verdad es una mentira. Decir una media verdad como si fuera toda la verdad es una mentira. Es por eso que tanto el legalista como el antinomiano pueden apelar a la Biblia para apoyar su posición, porque ellos
buscan en la Biblia medias verdades. La Biblia contiene suficientes mandamientos y exhortaciones que si tú las aíslas del resto de las escrituras, parecen apoyar el legalismo. Absteneos de toda forma de mal. Eso está en la Biblia. Primera Tesalónica 5:22. Sed santos, porque yo soy santo. Nuestro texto lema. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso está en la Biblia, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Sin embargo, hay otros pasajes en la misma Biblia que presentan con tanta fuerza la sobreabundante provisión de la gracia que Dios nos ha dado en Cristo, su amor incondicional, que si tomamos estos textos como textos individuales y fuera de su contexto, parecen apoyar el antinomismo. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo creo que si nosotros hiciéramos un top 10 o los 10 versículos más mal citados de la Biblia, ese es uno. Ese es uno. Dos creyentes van transitando por una autopista. El creyente que va, o dos que profesan ser creyentes, ¿verdad? El que va en el asiento del pasajero, mira el velocímetro. El hermanito hace rato que ya pasó el límite que la ley permite, se lo hace ver, pero resulta que es un antinomiano. Así que le dice: tranquilo, no te afanes tanto, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, mira, si tú eres de lo que piensas así, déjame decirte dos cosas. La primera es que aunque estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley de tránsito de República Dominicana. De eso estoy seguro. Y te pueden pegar una multa. Pero lo segundo que te quiero decir es que estás mal interpretando el texto. Y eso es lo más peligroso. Pero lo veremos eso en un momento. Ahora, yo quiero estar seguro de que nosotros hemos entendido cuál es la naturaleza psicológica, no teológica solamente, la naturaleza psicológica del legalismo y del antinomismo. Así que permítame volver a repetir qué es lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros hemos dicho que el legalismo surge de una imagen distorsionada de Dios, que lleva al legalista a tratar de ganarse su favor a través de su obediencia. El legalista desconecta la ley de Dios del carácter bondadoso de Dios. Y por lo tanto comienza a ver a Dios como una especie de policía magnificado, como un matagozo cósmico, que nos está vigilando desde el cielo para ver si te estás divirtiendo más de la cuenta para prohibírtelo. Hemos visto también que es esa misma perspectiva distorsionada de Dios y de su ley que produce el antinomismo. Ambos han divorciado la ley de Dios del amor de Dios y de la bondad de Dios. No, Dios no es un matagozo cósmico que está en el cielo prohibiéndote todo lo que te gusta. Dios es más bien como ese padre que llega a la cocina y se encuentra a su niño de 3 años jugando con el cuchillo más afilado. Y le dices: no lo toques, porque lo ama. La ley de Dios es una expresión del amor de Dios. Es una expresión de la bondad de Dios. Pero como bien señala Sinclair Ferguson, la única diferencia entre el legalista y el antinomiano es que el legalista decide asumir la carga con pesadez. Bueno, hay que obedecer. Alguien decía: yo nunca he conocido un legalista feliz. No se puede. No se puede. El legalista decide asumir la carga con pesadez, mientras que el antinomiano rehúsa llevar la carga y se la quita de encima
pero ambos ven a Dios bajo la misma luz. Ven, hermanos, son mellizos nacidos en el mismo vientre. ¿Cuál es el remedio entonces para librarnos de ambos males? Ya vimos la naturaleza del legalismo y el antinomismo. Veamos ahora el remedio. Y aquí es, mis hermanos, donde el asunto se torna complejo. Porque es muy probable que al tratar de huir de uno de los dos monstruos caigas en los brazos del otro. Es por eso que muchas personas que han estado por años sometidas a un régimen eclesiástico muy legalista, cuando logran zafarse de ese yugo, generalmente se van al otro extremo y comienzan a mirar con recelo toda predicación que enfatice la obediencia del creyente a los mandamientos de Dios. Por evitar a Escila, caen en manos de Caribdis y viceversa. Pensemos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. Ustedes recuerdan la historia. El hermano menor decide irse de casa, comienza a vivir perdidamente en un completo libertinaje, pero tan pronto vuelve en sí, ¿qué sucede? Él comienza a planificar cómo ganarse el favor de Dios haciendo buenas obras. Pasó del antinomismo al legalismo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta aquí va bien. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Va bien. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora está pensando como un legalista. Estoy dispuesto a convertirme en tu esclavo para poder hallar gracia delante de tus ojos. Lo interesante es que el hermano mayor pasó el proceso a la inversa. ¿Recuerdan? Durante años él estuvo sirviendo al padre, pero con un espíritu legalista. Y cuando se dio cuenta que el asunto no funcionaba, se resintió contra el padre, se llenó de amargura y le faltó el respeto. El padre le dijo: mi hijo, entra a la fiesta. No, no entra a la fiesta. Pasó de legalista a antinomiano. Porque es que son mellizos nacidos del mismo vientre. Así que, mis hermanos, cuando hablamos del remedio para curar estos males, debemos entender que no podemos tratar de curar el legalismo con una dosis de antinomismo, como tampoco podemos tratar de curar el antinomismo con una dosis de legalismo. El único remedio eficaz para curar ambos males de una vez por todas es el evangelio de la gloria de Cristo, porque es allí donde brilla en toda su intensidad el incomprensible e inconquistable amor de Dios, que no solo entregó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, sino que también envió su Espíritu para que morara en nosotros, de tal manera que Él en nosotros produzca una nueva capacidad y una nueva motivación para la obediencia. Esa es la única cura para el legalismo. Es el evangelio. Cuando yo era nuevo creyente, ¿qué pasó? Respeten a sus predicadores. Hace unos 41 años, yo leí una ilustración que me impactó tanto. Permítanme compartirla con ustedes, pero aclarando que ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada. Ok. Imaginemos a una mujer imperfecta como todos nosotros, casada con un hombre perfecto. Perfecto. Y que espera el mismo grado de perfección. Él llega a la casa, le pasa la mano a los muebles para ver si hay algo de polvo, a todos los muebles.
Una vez estaba en una sesión de consejería y me dice: pastor, mire, si usted no habla con mi esposo, yo me voy a volver loca. Cuando él llega de la calle, él se quita los zapatos. Y él espera que yo ponga los zapatos en el closet, exactamente en el mismo zócalo, uno al lado del otro. Este hombre era así más, era perfecto. Después de varios años de matrimonio, ella está desesperada, porque es evidente que ella nunca va a llenar el estándar de su esposo, pero no puede divorciarse porque el tipo no le da motivo, era perfecto. Para complicar las cosas, aparece otro hombre en la escena. Ahora escuchen bien, porque aquí es que la cosa se pone buena. Este hombre también es perfecto, pero él está lleno de bondad, él está lleno de ternura, él es compasivo y todopoderoso. Que al ver a esta mujer en su desesperación, le propone el siguiente plan. Mira, como te casaste con este hombre hasta que la muerte los separe, esto es lo que yo voy a hacer por ti. Yo te voy a quitar la vida. Y así termina tu matrimonio. Pero luego te resucitaré de los muertos y me desposaré contigo, para que ahora con mi ayuda tú vivas para mí y para nadie más. Mi hermano, si alguna vez tú has leído con atención la carta de Pablo a los Romanos, seguramente te habrás dado cuenta que esta ilustración se asemeja bastante a la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 7. Por favor, vayan conmigo a Romanos capítulo 7. Escuchen lo que dice Pablo. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¡Wow! ¡Qué plan! Ahora noten el giro tan inteligente que Pablo le da a la ilustración, porque Pablo no dice aquí que es la ley la que muere. ¿Se dieron cuenta? No, no es la ley la que muere, somos nosotros los que morimos a la ley. Nosotros que antes estábamos casados con la ley, somos nosotros los que hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo para desposarnos con Él. Solo que nuestro esposo, y aquí es donde la ilustración no puede ilustrar perfectamente la cosa ilustrada, la realidad es extremadamente más gloriosa que la ilustración. Nuestro esposo no se limitó a quitarnos la vida, sino a incluirnos en su propia muerte y en su resurrección. Nosotros fuimos clavados en la cruz juntamente con Cristo, y juntamente con Él fuimos resucitados para andar en novedad de vida. Y ahora que estamos legalmente casados con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, dice Pablo, debemos dar a luz. ¿Qué debemos dar a luz? Los frutos que antes no podíamos parir cuando estábamos casados con la ley. ¿Se dieron cuenta? Versículo 4.
por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, ¿a fin de qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Esa es la luz de esta realidad que ahora nosotros debemos interpretar la declaración de Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿Recuerdan? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y eso qué significa? Mis hermanos, ¿qué es estar bajo la ley? Bueno, estar bajo la ley es estar obligados a guardar la ley, pero no tener los recursos para poder obedecerla. Todos nosotros nacimos bajo la ley. Dios es el rey de este mundo, Dios es el soberano. Tú y yo, aun cuando éramos inconversos, estábamos obligados a guardar la ley, pero no podíamos guardar la ley. Estábamos bajo el dominio de la ley, pero no teníamos los recursos para guardarla. Pero ahora estamos bajo el dominio de la gracia. Y por esa razón tenemos los recursos de gracia que necesitamos para obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Y no para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos de pura gracia. Únicamente porque Él nos amó cuando lo único que merecíamos era miseria y condenación. Es como el ejemplo que dio Jeff ayer de los $5 que le entregó a Virtudes. No sé si Virtudes anda por aquí. Los $5, ella no se lo ganó, ella no hizo nada. Ahora, es como él decía, y me encantó que Jeff hiciera esa aclaración. Si él simplemente le hubiera dado los $5, eso hubiera sido misericordia. Pero si ella lo hubiera robado y escupido el día anterior, entonces hubiera sido gracia. Así que, hermanos, no es del todo correcto decir que Dios nos acepta tal como somos. Y yo he oído muchas veces a los cristianos predicar el evangelio: no te preocupes, Dios nos recibe tal como somos. No, cuidado. No, es mucho más preciso decir que Dios nos acepta a pesar de cómo somos. Es diferente. Dios nos acepta a pesar de cómo somos, porque Él nos acepta únicamente por el hecho de estar en Cristo y por los méritos de Cristo. Es por eso que Dios nos acepta. Pero no es la intención de Dios dejarnos como somos, sino transformarnos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pastor, ¿y cuál es ese propósito? Que nosotros tengamos siempre buena salud, que tengamos una casa grande, que tengamos un buen sueldo, un buen marido. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que ese es el propósito de Dios. No es la intención de Dios dejarnos como nos encuentra. Y mis hermanos, sin esa transformación en nuestras vidas, no tenemos ninguna evidencia de que hayamos sido encontrados por Dios y unidos a Cristo por la fe, porque ese matrimonio produce frutos. Para concluir, noten que no dije para terminar, dije para concluir. No es que lo peor que puede hacer un predicador es hacerle creer a su audiencia que está acabando y no acabar. Ahora permítanme aplicar esto. Ya vimos cuál es la naturaleza del legalismo, la naturaleza del antinomismo. Espero que eso quede claro. Ya vimos el remedio, es el evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, yo quisiera traer 3 palabras de aplicación dirigidas a 3 grupos diferentes que están aquí hoy.
En primer lugar, mis amados hermanos, permítanme hablarle a los pastores. A los pastores y a todos aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra en cualquier tipo de contexto. Mi amado hermano pastor, siempre que prediques o enseñes las Escrituras, recuerda exponer tu pasaje a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, porque Él es el centro y la finalidad de toda la Biblia. Mis amados pastores, predicar los imperativos de Dios, los mandamientos de Dios, desconectados de Cristo y del Evangelio, es lo que promueve el legalista que todos llevamos dentro. Es hacerle creer a nuestros oyentes que lo único que necesitan es esforzarse un poco más. Pero eso no es verdad. Mis hermanos, la ley por sí misma no produce santidad. Ese fue el error que Pablo tuvo que corregir en su carta a los Gálatas. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Los judaizantes se habían metido en la iglesia y estaban diciendo a los hermanos: sí, está muy bien que ustedes se hayan convertido a Jesucristo, pero si ahora quieren tener una vida espiritual más profunda, hay ciertos aspectos de la ley que ustedes tienen que guardar. Y escuchen lo que les dice Pablo: oh Gálatas insensatos. Wow. Alguien parafraseó este texto diciendo: mis queridos idiotas de Galacia, ¿quién os ha fascinado? Y la palabra allí es hechizar. ¿Quién fue que los hechizó? Y escuchen, pastores, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. ¿Ven cómo Pablo define su predicación? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Y por qué Pablo usa la palabra carne aquí? Porque normalmente en el Nuevo Testamento la palabra carne tiene la connotación de vicios escandalosos, de pecados escandalosos. Sin embargo, Pablo está usando aquí la palabra carne como ese individuo que quiere obedecer a Dios en su propio poder, en su propia fuerza, actuando en autonomía de Dios. Es a eso que Pablo le llama carne aquí. ¿Habéis padecido o experimentado tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Y ahora escuchen: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta otra vez? Por el oír con fe. Queridos pastores, nuestros hermanos necesitan tener un mejor entendimiento del Evangelio. Sí, los creyentes necesitan tener un mejor entendimiento del Evangelio y ampararse por fe en las promesas del Evangelio, porque solo de ese modo serán energizados, motivados en el camino de la obediencia. Es por el oír con fe. No le tengas temor a exaltar demasiado la gracia de Dios en Cristo, porque sabes que es imposible exaltar la gracia más de lo debido. Eso no puede ser. No, si exponemos fielmente el texto bíblico en su contexto, y van a haber indicativos y van a haber imperativos en el texto bíblico, vamos a exponer lo que el texto dice.
Pero si exponemos fielmente el texto bíblico en su contexto y a la luz de lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, ayudarás a tus oyentes a ver la bondad de Dios, tanto en la ley como en el Evangelio. Escucha como Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 4. Dice Pablo: si todavía, versículo 3, nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El diablo está empeñado en que el mundo incrédulo no vea algo. ¿El qué? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo no quiere que ellos vean eso. Vean la gloria de Cristo, el carácter de Dios brillando en Jesús. Versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mi amado hermano, predica el evangelio, predica a Jesucristo, porque es en el evangelio donde descubrimos a Jesús, y es en la faz de Jesús donde nosotros vemos brillar la gloria de nuestro Dios. ¿Y saben lo que Pablo está diciendo aquí? Que cuando un impío es capaz de ver esa gloria, porque Dios le abre los ojos, se convierte al Señor, es transformado, como dice en el versículo 18 del capítulo 3. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo ocurre eso? Contemplando la gloria del Señor. ¿Tú quieres ver transformación en tus ovejas? Muéstrales la hermosura de Jesús. Muéstrale la gloria de Dios en Cristo. Muéstrales la bondad de Dios magnificada en la cruz. Era Martín Lutero que decía: predica como si Cristo hubiese muerto ayer, como si hubiese resucitado hoy y como si fuese a volver mañana. Predica así. Tu predicación no tiene siempre que ser evangelística en el sentido en que solemos usar ese término, pero siempre debe ser evangélica. Tu labor como predicador es hacer que tus oyentes puedan ver la hermosura, la gloria, la majestad del Salvador que murió, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, porque es contemplando su gloria que somos transformados de gloria en gloria. Esa es tu labor, mi hermano. Mi hermano pastor, hace muchos años, mi esposa y yo leímos no sé dónde, que en una iglesia había una viejita que siempre se sentaba detrás, pero un día invitaron a un predicador y estaba hablando de todo menos de Jesús. Y ella allá atrás le decía: joven, exáltalo, exáltalo. Y a veces, muchas veces, en los años que tenemos de casados, cuando vamos saliendo para la iglesia o para algún lado donde yo voy a predicar, mi esposa me recuerda eso: exáltalo. En segundo lugar, a los creyentes que están aquí, a todos aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi hermano, mi hermana, yo quiero invitarte en esta noche
a que tú experimentes el gozo y la alegría de la obediencia. El gozo y la alegría de la obediencia. Me fascina en el Salmo 119 cuando el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Notaron eso? Él no dijo: oh, cuánto yo amo la ley. No es que él amaba un conjunto de leyes. No. Oh, cuánto amo yo tu ley. Yo amo esa ley porque es tu ley. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios compasivo. Nada que venga de ti puede ser malo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Mi hermano amado, no divorcies, no permitas que el diablo y el pecado que mora en ti te hagan un truco en tu psiquis, en tu mente, para divorciar los mandamientos de Dios del carácter bondadoso y sabio de Dios. Porque la ley es en realidad una expresión de su amor y de su sabiduría. Es por el deseo que Dios tiene de bendecirnos que nos da su ley, de darnos una vida bienaventurada. Por eso el salmista podía decir: yo amo tus mandamientos porque a través de ellos ando en libertad. ¿Tú oíste eso? Andaré en libertad porque estoy obedeciendo tu mandamiento. El salmista no veía la ley como una camisa de fuerza, lo veía como algo liberador. Y en otra parte dice: yo amo tu ley más que millares de oro y de plata. ¿Tú puedes decir eso de la ley de Dios? No divorcies una cosa de la otra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Yo no sé cuántas veces yo he hecho este experimento en diferentes lugares, pero yo le he dicho a las personas: dime rápidamente qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra santo. Y la gente dice pureza, la gente dice separación. Nadie nunca dice alegría. Ese es el legalista que está en ti. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. Pues escuchen, porque para que no digan: eso es antiguo testamentario, pastor. Bueno, primero tienes una mala teología bíblica, pero ok, vamos a aceptarlo. Oye lo que dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El amorómetro de Dios no se mide, y yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron ahorita de la alabanza. Yo hoy sufrí lo que ustedes no se imaginan, porque vine con mi garganta afectada y no podía cantar a todo pulmón, porque es como me gusta cantar. Y los hermanos de mi iglesia lo saben. Yo no digo que canto bien, digo que canto duro. Si ustedes van, hay una teología detrás de eso. Si ustedes van al Apocalipsis y ven cada vez que aparece la adoración celestial, siempre, invariablemente en el libro de Apocalipsis dice: cantaban a gran voz. Y yo le hago caso a eso, excepto cuando tengo que predicar. Pero el amorómetro se mide no por lo duro que tú cantes. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama guarda mis mandamientos. Y más adelante dice Jesús: si guardareis mis mandamientos, Juan capítulo 15 versículo 10, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Oyeron eso? Yo les estoy dando mis mandamientos para que el gozo que yo tengo en mi Padre esté en vosotros. No, nuestro Dios no es una especie de policía universal que está tratando de destruir
tu gozo. Esa es una mentira diabólica. Él es un Padre de generosidad extrema, que entregó lo más preciado y valioso que tenía a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, para poder bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios capítulo 6. Mi hermano, predícate el Evangelio todos los días. Y aquellos que son santos pueden ser verdaderamente felices aún en medio de las circunstancias más difíciles, como es el caso de estos cristianos de Asia Menor que recibieron originalmente esta carta de Pedro. Estos creyentes después estaban, padeciendo toda clase de dificultades por causa de su fe. El futuro no pintaba mejor. Unos meses después de que Pedro les enviara esta carta, estos hermanos sufrieron una de las persecuciones más terribles que enfrentó la iglesia del primer siglo en los días de Nerón. Es por eso que en la primera parte del capítulo 1 y en el resto de la carta, Pedro quiere llevar a estos hermanos a apreciar la gran salvación que nosotros tenemos en Cristo, independientemente de nuestras circunstancias. El mundo a nuestro alrededor se está cayendo en pedazos. Los cristianos somos aborrecidos y perseguidos por causa de nuestra fe. Pero mis hermanos, al final del camino nos espera una herencia gloriosa. Una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Ese es el tema de los primeros 12 versículos del capítulo 1. Y es en ese contexto que ahora Pedro les dice en el versículo 13, por tanto, ya Dios hizo algo extraordinario a vuestro favor. Y nos espera en los cielos una herencia gloriosa. Y precisamente por eso, mis hermanos, ustedes deben vivir ahora de cierta manera. No importa las pruebas, no importa las dificultades que nosotros tengamos que enfrentar en este mundo dañado por el pecado. Hermanos, es importante a la hora de comenzar este mensaje que nosotros recordemos que los creyentes que escucharon esto por primera vez eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, en medio de circunstancias muy difíciles, y aún así Pedro los exhorta a ser santos. Él sabe que para ellos, que para que eso pudiera ser posible, ellos necesitaban entender primero lo que Dios había hecho a su favor, y eso es lo que hace Pedro en esta carta. Por eso alguien decía que en la gramática del Evangelio los indicativos de la gracia deben preceder a los imperativos de los mandamientos de Dios. Yo sé que algunos hace rato que pasaron por la escuela, así que déjeme explicar esto. El modo indicativo, alguien me decía que repitiera la frase. En la gramática del Evangelio, los indicativos de la gracia siempre deben preceder a los imperativos de los mandamientos de Dios. Cuando hablamos del modo indicativo en gramática española y en cualquier otra gramática, es el modo que se usa para hablar de algo real, para expresar un hecho real. Por ejemplo, somos salvos por Cristo por medio de la fe. Eso es una oración en modo indicativo. Eso es un hecho. Sed santos está en modo imperativo. Y lo que estamos diciendo es que los hechos de la redención siempre deben ser colocados delante de los imperativos de la obediencia. En otras palabras, no obedecemos a Dios para ser aceptados por Él. Eso es lo que enseñan todas las religiones del mundo. Tenemos que obedecer para ser aceptados por Dios. No, lo que el cristianismo enseña es que podemos obedecer porque ya fuimos aceptados. Aceptados por gracia, por medio de la fe.
Es a la luz de esa realidad que Pedro ahora nos presenta las dos exhortaciones que encontramos en nuestro texto y que yo quisiera considerar con ustedes en esta mañana. La primera es que debemos esperar por completo en la gracia que Cristo traerá cuando Él regrese en gloria. Versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Estos creyentes ya habían recibido el beneficio de la gracia salvadora, como hemos dicho ya. Pero esa gracia de Dios no se limita al momento inicial de la conversión, cuando somos justificados por medio de la fe. Es una gracia que se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Es por la gracia de Dios que fuimos justificados, declarados justos en el tribunal de Dios por causa de la justicia de Cristo. Pero es también por esa misma gracia que somos santificados. Es por esa misma gracia que somos capacitados para ser útiles para Dios y para su iglesia. Todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios a lo largo de nuestra vida cristiana son manifestaciones de gracia, favores inmerecidos que Dios nos concede únicamente por causa de Cristo, por causa de su obra, por causa de su justicia. Pero lo que Pedro nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que las bendiciones que disfrutamos aquí y ahora no pueden compararse con lo que vamos a disfrutar cuando Cristo regrese en gloria. Ya somos beneficiarios de la gracia, pero Pedro nos exhorta a esperar por completo en aquella gracia que Cristo traerá con él en la segunda venida. Permítanme ponerlo de esta manera. Los cristianos disfrutamos en el presente una abundante lluvia de gracia que nos empapa cada día. Dice en Juan capítulo 1 versículo 16 que de la plenitud de Cristo nosotros tomamos gracia sobre gracia, y la idea es una ola que viene sobre nosotros, y cuando se está retirando viene otra ola y otra ola y otra ola de gracia. Pero lo que vamos a recibir cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez es un diluvio de gracia. Es un chaparrón de gracia. Y no es que Dios nos va a amar más cuando Cristo vuelva. Es que en ese momento recibiremos la plenitud de nuestra herencia y un cuerpo glorificado para poder disfrutarla. Yo lo he dicho muchas veces, este cuerpo no está preparado para tanta felicidad. Nosotros necesitamos un cuerpo glorificado para poder experimentar tanto gozo. Así que si alguna vez te has sentido sobrecogido por las bendiciones que el Señor derrama sobre ti cada día, mi hermano, créeme, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Estas 2 semanas han sido tan buenas. Ayer casi estaba deprimido de tener que bajar de Jarabacoa. Levantarse por la mañana temprano, tomarse un café en la montaña, con los libros abiertos para estudiar. Wow, por lo menos para mí eso es casi el paraíso. Sin tapones. Uno sale en carro y llega en 2 minutos. Mira, mi hermano, piensa en el estado más deleitoso en el que alguna vez tú hayas estado, o en el que te gustaría estar, porque eso, lo que sea, no es ni sombra de lo que nos espera cuando Cristo regrese en gloria. No es ni sombra. Ese será el día de nuestra coronación, porque es el día en que nuestro Señor Jesucristo será revelado personal y públicamente como el Señor de gloria, y nosotros seremos glorificados con Él. Queridos hermanos, Cristo viene. Cristo viene. Eso es tan real
Como que estamos predicando hoy aquí la palabra. Esa es la gran esperanza que energiza la vida del cristiano en este mundo, como vemos en este texto que estamos estudiando hoy. Esa esperanza futura, dice Pedro, es una poderosa motivación para ser santos en el presente. Esa esperanza futura. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 3 de su primera carta que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa esperanza purifica. Ahora bien, hay dos condiciones aquí para vivir a la luz de esa esperanza. Y la primera es que tenemos que mantener enfocados nuestros pensamientos. Dice Pedro, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. En aquellos días recuerden que los hombres usaban una túnica larga que les llegaba hasta los pies. Cuando ellos se encontraban en una postura relajada, conversando en el mercado con otros amigos o descansando en casa, ellos dejaban que la túnica les cayera libremente. Pero para todo servicio activo, para trabajar, para ir a la guerra, ellos debían recoger la túnica y atarla a la cintura, fijándola con una correa de cuero para que la túnica no se enredara entre las piernas. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que nosotros debemos hacer con nuestros pensamientos lo mismo que ellos hacían con la ropa. Debemos hacer con el pensamiento lo que ellos hacían con la ropa. Hay que amarrarlos. Hay que mantenerlos enfocados en esa gloria que nos espera cuando Cristo sea manifestado en gloria. Solo así, mis hermanos, podremos estar listos para la acción, preparados para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo aquí es que nosotros no podemos permitir que nuestros pensamientos nos enreden en las cosas vanas de este mundo, que nuestros pensamientos no nos lleven a perder la perspectiva. Somos ciudadanos de otro mundo, 1000 veces mejor que este. Un mundo que se rige por otras normas, un mundo que tiene otros valores. Déjame hacerte una pregunta y por favor sé honesto. ¿En qué tú sueñas cuando sueñas despierto? Cuando tú estás tranquilo, no aquí en la iglesia, cuando tú estás en tu casa tranquilo, soñando despierto, ¿en qué tú sueñas? ¿Sueñas con ese momento cuando nosotros estemos ya en la gloria, contemplando a nuestro Señor? En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria. He de ver a mi Jesús. ¿Ese es tu sueño? ¿O es en ese próximo juguete que tú quieres comprar? ¿En qué tú sueñas cuando sueñas despierto? Porque Pedro nos está diciendo aquí, tú no vas a poder esperar por completo en esa gracia a menos que amarres tus pensamientos. Y por otro lado, Pedro nos dice también que debemos ser sobrios, y eso es una consecuencia de mantener enfocados nuestros pensamientos. Ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. Y esta palabra transmite la idea de una mente clara, estable, bien balanceada en su sano juicio. Y por favor, hermanos, no olviden la condición en la que se encontraban estos creyentes. Ellos estaban atravesando por circunstancias muy difíciles, pero la respuesta, dice Pedro, no es tratar de escapar entonteciendo vuestras mentes con diversiones, placeres y excesos.
¿No es verdad, hermanos, que cuando nosotros estamos atravesando por tiempos difíciles, somos tentados a tomar vacaciones del cristianismo? Eso es muy sutil, pero es como: yo tengo ya demasiadas presiones para ahora añadirme la presión de que tengo que obedecer la voluntad de Dios. Otra vez, hermanos, uno no piensa eso así. Eso está muy sutil. Pero yo me he visto a mí mismo a veces queriendo tomar vacaciones de ser cristiano. Y no estoy hablando de algo que no me ha pasado a mí. Y Pedro está diciendo: no, es todo lo contrario. Es en esos momentos cuando debemos mantener nuestra sobriedad mental, cuando debemos ver las cosas como las cosas son a la luz de esa esperanza gloriosa que está delante de nosotros. Sí, en el mundo tendremos que enfrentar muchos problemas, tendremos que enfrentar muchas aflicciones, pero también es verdad, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las dos cosas son ciertísimas. Así que lo que necesitamos para traer paz y tranquilidad a nuestras almas no es una mente obtusa, no es una mente intoxicada de diversiones, de placeres. Lo que necesitamos es una mente en su sano juicio, que se enfoque en la esperanza que nos aguarda al final del camino. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y nosotros estaremos a su diestra, disfrutando de su presencia y de su gracia por los siglos de los siglos. Mi amado hermano, mi amada hermana, aférrate a esa verdad de las Escrituras, amárrala a tu mente y a tu corazón cada día. Espera por completo en esa gracia que se nos traerá cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos, para no separarnos de Él nunca más. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. Y por lo tanto debemos vivir el tiempo que nos resta como extranjeros y peregrinos en un mundo que es muy diferente al nuestro, muy hostil. Y eso nos lleva a la segunda exhortación del texto. Debemos esperar por completo en la gracia que se traerá. Debemos ser santos, porque el Dios que nos llamó es un Dios santo. Versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Hay un contraste aquí tan importante entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Antes, dice Pedro, vivíamos en ignorancia, y consecuentemente íbamos detrás de muchos deseos dañosos, de muchos deseos engañosos, y dejábamos a un lado las cosas que en verdad tenían valor. Éramos ignorantes. Mis hermanos, ese es el problema fundamental de la raza humana, que por causa de su ignorancia y espiritual, el hombre ha invertido todo lo que tiene para comprar lo que no vale nada. Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 24-25 que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ese era tu problema y el mío cuando no conocíamos a Cristo. Éramos ignorantes, éramos incapaces de ver la gloria, la trascendencia, la majestad, la hermosura de nuestro Dios. Y por esa razón nuestros deseos se iban detrás de un montón de boberías, de cosas sin valor. Pero Dios no nos dejó en esa condición. Gloria al Señor que Dios no nos dejó en esa condición, sino que Dios nos llamó con un llamamiento eficaz, nos impartió una nueva naturaleza, como dice Pedro al principio del capítulo, abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver una nueva realidad que antes no veíamos. Si tú eres cristiano, tu sistema de valores tiene que haber cambiado.
Si no ha cambiado, eso quiere decir que sigues en ignorancia y que probablemente tú no eres cristiano. Es ese nuevo sistema de valores lo que nos lleva a ser hijos de obediencia, como dice el texto literalmente, como hijos de obediencia. Así como el deseo dominante de un inconverso es hacer su propia voluntad, el deseo dominante del creyente es hacer la voluntad de Dios. Porque Él tiene una nueva naturaleza, Él tiene un nuevo entendimiento de las cosas, Él tiene un nuevo sistema de valores. Ahora, eso no significa, mis hermanos, que los creyentes obedecemos a Dios perfectamente, que nunca pecamos, porque esos deseos pecaminosos todavía están ahí. De hecho, más adelante, en el capítulo 2, versículo 11, Pablo dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esos deseos siguen batallando contra el alma. La diferencia es que ahora nosotros tenemos una nueva disposición, tenemos una nueva capacidad que nos permite ir en contra de nuestras propias inclinaciones naturales para poder obedecer a Dios. Esa es la diferencia. Es por eso que el creyente se avergüenza y se duele cuando es vencido por su pecado, mientras que el incrédulo se molesta cuando le frustran sus deseos, cuando le impiden hacer lo que él quiere hacer. Ven, son dos principios de vida completamente distintos y antagónicos entre sí. En Cristo somos libres de la esclavitud del pecado, pero ahora tenemos que aprender a vivir como hombres libres. Ya somos santos porque Cristo nos ha librado del dominio del pecado, pero ahora debemos seguir avanzando progresivamente en el camino de la santidad práctica. Noten el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y eso qué significa en términos concretos? ¿Qué significa ser santos? Bueno, en primer lugar, significa que debemos vivir una vida consagrada, es decir, apartada para el servicio de Dios. Y yo estoy consciente, mis hermanos, que esa es otra palabra jurásica: consagración. Suena como a Edad Media, ¿verdad? A prehistoria, anticuado, aburrido, elitista. Hay personas consagradas en la iglesia. ¿Ven la élite? Es un grupito, una élite de santos que son consagrados. No, mi hermano, lo que Pedro está diciendo aquí a todos estos hermanos comunes y corrientes de las iglesias en Asia Menor es que todos ellos eran personas consagradas si eran cristianas. Son consagrados. La palabra santidad significa primariamente separación. Cuando Dios santifica algo, lo está separando, Dios lo está consagrando de su uso común para un uso sagrado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 3, dice que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué significa eso? Que Dios separó ese día del resto de la semana para que viniera a ser suyo en una forma especial. Y eso es lo que significa que tú eres santo. Dios te separó, Dios te apartó, Dios te consagró. Hemos sido santificados en el sentido de que Dios nos ha separado de una vida de pecado para que nos dediquemos enteramente a Él. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19: porque habéis sido comprados por precio, no sois vuestros, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Así que mi hermano querido, la próxima vez que tú te sientas tentado a reclamar tus derechos, recuerde, aquí hay alguien que tiene derechos sobre tus derechos. Él te compró. Somos suyos 24/7, apartados para su servicio, de manera que no existe ningún aspecto de nuestras vidas que nosotros podamos reclamar como nuestro. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Dice Horacio Bonar, esa santidad o consagración se extiende sobre toda nuestra vida e influye en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que planificamos, en todo debe ser evidente, dice Bonar, que somos personas consagradas. Y otra vez yo te pregunto honestamente, ¿tienes tú esa percepción acerca de ti mismo? ¿Que tú eres una persona consagrada? Cuando tú te diriges al trabajo cada mañana, cuando estás disfrutando de tu tiempo libre, ¿lo haces con la conciencia de que no te perteneces? ¿Estás planificando tus vacaciones o tu próxima fiesta de cumpleaños buscando intencionalmente como una persona consagrada que Dios sea glorificado en todo lo que tú haces? Para ponerlo en una forma más simple, tú lo haces con la intención de mostrar en todo lo que tú hagas, en tus vacaciones, en tu fiesta de cumpleaños, lo maravilloso y satisfactorio que es Dios en la persona de Jesús. O sea, tú te detienes a pensar intencionalmente, yo soy una persona consagrada. ¿Cómo yo puedo hacer esto de tal manera que mi Dios brille? ¿Cómo yo puedo hacer esto de tal manera que la fama de Dios resplandezca? Hace unos meses atrás los pastores tuvimos aquí un panel abierto y hablamos acerca de algunas preocupaciones que nosotros tenemos en la iglesia. Y una de esas preocupaciones es que a veces no pensamos intencionalmente en este tipo de cosas. Y al final de cuentas terminamos celebrando nuestras fiestas como el mundo las celebra. ¿Por qué? Porque no nos vemos a nosotros mismos como personas consagradas. Que tú no te perteneces. Tú no te perteneces. Tú fuiste comprado con un alto precio. La sangre de Cristo. Para ser una persona consagrada. El segundo aspecto de la santidad es que nosotros debemos imitar el carácter de Dios. ¿Y eso cómo se concreta? Teniendo su ley moral como norma y a Jesús como modelo, debemos imitar el carácter de Dios. Ese es el meollo, esa es la esencia de la santidad. En una forma creciente, nosotros debemos ser conformados al carácter de nuestro Señor y actuar como Él. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18. Todos nosotros, contemplando abiertamente como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ser santos es ser como Dios, es amar lo que Dios ama, es odiar lo que Él odia. No es seguir una lista de reglas. Ayer yo no sé cómo Gloria cayó en una cosa de YouTube. Ella no sabe cómo fue que cayó ahí. Pero había un señor hablando
de cuán larga debe ser la pollina de la mujer. Yo no podía creer lo que estábamos oyendo. Yo no sabía si llorar o reír. No es de eso que se trata ser santos. Es ser como Dios, es amar lo que Él ama, es aborrecer y rechazar lo que Él aborrece y rechaza. Ese era el plan que Dios tenía en mente cuando te escogió, cuando te llamó a salvación, hacerte un imitador de Él. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos que ser consecuentes con ese llamamiento. Vean el versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, el que os llamó es santo y los llamó para que ustedes fueran santos, por lo tanto, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fuimos escogidos. Cristo murió en la cruz del Calvario para que seamos santos. Lo vimos leyendo Tito 2. Él se entregó para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Espíritu Santo nos llamó eficazmente y puso un nuevo espíritu en nosotros para que seamos santos. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Yo pondré un espíritu nuevo, les daré un corazón nuevo para que me teman, para que obedezcan mis mandamientos. Y cuando nosotros seamos finalmente glorificados y todas las células cancerosas del pecado hayan sido eliminadas de nuestro cuerpo, nosotros seremos perfectamente santos. Esa es la meta. Y noten, hermanos, que nosotros no somos entes pasivos en este asunto. No estamos aquí esperando que Dios haga la obra. No, Dios obra en nosotros. Pero miren una vez más nuestro texto, como hijos obedientes no os conforméis. ¿Quién no debe conformarse? Tú y yo. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Es un imperativo para ti. Sed santos, como Él es santo. Somos nosotros los que tenemos que hacer eso, en total dependencia del Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo no puedo hacer eso en mi propia fuerza. Tiene que ser con la obra del Espíritu en mí. Pero soy yo, en Él. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Quién? Tú y yo. Porque Él es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una responsabilidad dependiente, dice Jerry Bridges. Nosotros somos como un agricultor que sabe que una buena cosecha, a final de cuentas, depende de factores que no están en nuestras manos, están en las manos de Dios. ¿Qué hace el agricultor sabio? Él sabe que él necesita la lluvia, pero él no deja de arar por eso. Y de escoger la mejor semilla y de fertilizarla. Porque él sabe que Dios va a obrar a través de medios. Bueno, Dios también obra en nuestras vidas a través de medios. La lectura de su palabra, la oración, el participar del culto público, la comunión con los hermanos. Dios obra a través de medios. Pero es Él el que da el crecimiento. ¿Y cuál será el resultado de seguir avanzando en el camino de la santidad práctica? Bueno, en primer lugar, y esto es lo más importante de todo, que vas a agradar a Dios. Vas a agradar a Dios, hermanos. Yo ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios sabe que tú y yo somos débiles, Dios sabe que estamos luchando, que tenemos tentaciones, pero a Dios le agrada verte luchando. A Dios le agrada eso.
Pablo le ora al Señor por los colosenses y dice que tengáis un andar que sea digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. A Dios le agrada eso. Así que la primera razón por la que tenemos que ser santos es porque nosotros queremos agradar a aquel que nos amó. En segundo lugar, queremos ser santos para que podamos representar adecuadamente al Dios que nos creó y nos redimió para su gloria, porque nuestro Dios es santo. Pedro dice a los hermanos: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos en el mundo representando a Dios y anunciando la gloria de Dios, el carácter de Dios. Debemos ser santos porque así podremos ser más útiles en la expansión del reino de Dios, al mostrarle a un mundo dañado por el pecado el poder transformador y liberador del evangelio. Más adelante Pedro dice: santificad al Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un cristiano santo no pasa desapercibido, y más en un mundo podrido por el pecado como el nuestro. Y por eso Pedro dice: santifica al Señor en tu corazón y prepárate, porque te van a preguntar. Prepárate para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero yo creo que hasta aquí yo he mencionado tres cosas muy obvias. Vas a agradar a Dios, vas a ser más útil, vas a representar más adecuadamente a Dios en la medida en que seas santo. Pero ¿sabes qué? Y esto no es menos importante que todo lo anterior. Vas a poder experimentar verdadero gozo y verdadera felicidad al compartir el gozo y la felicidad de Dios en el marco de su santidad. Ese es otro resultado de ser santo. ¿Qué dice Pedro aquí? Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Déjame hacerte una pregunta. Y otra vez, sé honesto con tu conciencia. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿La de un matagoso cósmico malhumorado que está sentado en su trono en el cielo buscando entre los hombres a ver quién se está divirtiendo demasiado para hacerle la vida desgraciada? ¿Esa es la imagen que tú tienes de Dios? ¿O la imagen que tú tienes de Dios es la de un Dios bueno, amante, un Dios feliz, que quiere compartir con sus criaturas su propia felicidad y su gozo? Oigan esta cita de Jeremiah Burroughs, un pastor de la era puritana. Dice: Dios es la única fuente real de felicidad. Él no necesita a nada ni a nadie para que lo haga feliz. Aún antes de crear el mundo, las tres personas de la Trinidad eran completamente felices la una con la otra. Lo que Dios hace por los cristianos es hacerlos tan felices como Él es. ¡Wow! ¿Tú viste eso? Lo que Dios hace por los cristianos es hacerlos tan felices como Él es. Mis hermanos, el Dios que se revela en la Biblia ha sido infinita y profundamente feliz por la relación de amor que el Padre disfruta con el Hijo y con el Espíritu Santo, el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Ellos son felices. Él no necesitaba absolutamente nada fuera de sí mismo para ser feliz. Entonces, ¿para qué nos creó? Jonathan Edwards, ese gran teólogo americano, él responde diciendo: la única razón
que Dios tendría para crearnos no era para obtener amor y gozo en su relación con nosotros, porque Él ya tenía eso. No, Él nos creó para compartirlo. Para compartirlo, dice Edwards, es completamente consistente con el trino Dios, que siempre está orientado hacia los otros, dice él, comunicarnos la felicidad y el deleite en sus propias perfecciones y en su belleza divina. Eso es consistente con la persona de Dios. Así que cuando Él nos exhorta en su palabra a que seamos santos, así como Él es santo, es porque Él sabe en su amor que nuestra propia felicidad depende enteramente de eso. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. ¿Oíste eso? Es que fulano es muy cuadrado. ¿Han oído eso? O sea yo sé que hay gente cuadrada, pero la idea que muchas veces está detrás de eso es que tanta quisquillosería por obedecer. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. Hace poco estuvimos estudiando el discurso del aposento alto. Oigan a Jesús hablando. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 9. Dice el Señor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, oíste, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, que permanezcan en Él y que guarden sus mandamientos, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Oyeron a Jesús? Yo le estoy diciendo eso porque yo quiero que ustedes experimenten gozo. Y eso no se puede sin santidad. No se puede sin santidad. Como dice David Murray, Dios nos creó para hacernos santos y felices. La felicidad ha sido perfectamente alineada con la santidad. Si una está ausente, la otra también lo estará. Pero cuando una está presente, las dos estarán allí. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Una felicidad santa o una santidad feliz. C.S. Lewis: cuán poco saben las personas que piensan que la santidad es aburrida. Cuando uno descubre lo que es en realidad, se da cuenta de que es algo irresistible. Otra vez, honestamente, ¿de verdad tú pensabas en la santidad de esa manera? Como algo irresistible. Tú conectabas esos puntos, la santidad y el gozo, la santidad y la felicidad, la santidad y la alegría. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y Dios juntó la felicidad y la santidad. Nosotros debemos ser santos, así como nuestro Dios es santo, para que podamos experimentar la felicidad de Dios, el gozo de Dios, la alegría de Dios, que solo se encuentra en Cristo.